Durante 3 años fui la amante de un hombre casado. Y lo más difícil de admitir no es eso, sino que su esposa lo sabía. Lo conocí en el trabajo. No llevaba anillo de casado y nunca hablaba de su vida en casa. Poco a poco, nuestras charlas de pasillo se volvieron más largas y personales. Un día me confesó que estaba casado, pero que su matrimonio era un vacío, algo sin vida. Yo, en mi soledad, le creí. Lo nuestro empezó lentamente. Cafés, cenas, llamadas que se alargaban hasta la madrugada. Me convencí de que era algo especial, un amor verdadero que había nacido contra viento y marea. Todo se torció cuando, unos meses después, me soltó la frase: «Ella sabe que existes». Creí que era un momento de pánico, una excusa para alejarse. Pero no, me contó, con una tranquilidad que me sorprendió, que su esposa había visto nuestros mensajes y que, a pesar de todo, seguían compartiendo la casa, la mesa, la misma cama. Yo me convertí en un secreto que no estaba oculto, en la otra mujer oficial, la que todos conocían pero de la que nadie hablaba. Él seguía viniendo a verme, pero ahora cada encuentro sabía a mentira compartida. Con los meses, la rutina se volvió parte de nuestras vidas. Él tenía sus días para ella y sus días para mí. Era un horario que él tenía, un acuerdo del que nunca fuimos parte pero que cumplíamos al pie de la letra. A veces llegaba de mal humor, diciendo que habían discutido por mí. Otras veces venía tranquilo, como si en su casa reinara una paz resignada. Yo empecé a envenenarme por dentro, consumida por unos celos que no tenían derecho a existir, porque yo era la intrusa, ¿verdad? Pero él no se iba de su lado, y ella no lo echaba. Pasaron así 3 años. 3 años de vivir en un limbo donde yo pedía un lugar que nunca me iban a dar. Él decía que no podía dejarla por el dinero, por la costumbre, por no herirla. Y yo, tontamente, esperaba una señal, una decisión, algo que rompiera este círculo vicioso. Pero nada ocurría. Él tenía lo mejor de 2 mundos, el confort de un hogar y la pasión de tener una amante. Y nosotras, ella y yo, éramos las guardianas silenciosas de su doble vida. El cansancio finalmente pudo más que el amor, o lo que quedaba de él. Un día me miré al espejo y no reconocí a la mujer de antes, esa que creía en las promesas. Dejé de responder sus mensajes. Dejé de abrirle la puerta. Me marché sin dramas, igual de silenciosamente como había vivido dentro de aquel triángulo absurdo. No hubo gritos, ni lágrimas ajenas, solo el sonido de mi propia resignación. Hoy, cuando recuerdo esos tiempos, no me lamento ni me justifico. Sé que tomé mis decisiones con los ojos abiertos, pero a veces, en la tranquilidad de la noche, me pregunto cómo sigue ella, si sigue cargando con el peso de un marido que no la elegía del todo. Y me pregunto, sobre todo, si él habrá encontrado a otra para llenar el vacío que dejé, o si finalmente, podrá vivir su vida solo. A veces, en medio de la noche, me despierto con el recuerdo de su tono de voz cuando decía: «Hoy no puedo, es nuestro aniversario». Esos momentos eran peores que cualquier discusión. No había enfado, solo una realidad fría que me recordaba mi lugar. Me pregunto si ella también tendrá sus propias pesadillas, si se despertará sobresaltada imaginándolo conmigo, o si con el tiempo logró apagar ese canal de su mente para poder seguir durmiendo a su lado. Han pasado 6 meses desde que borré su número. No he vuelto a saber de él directamente, pero el mundo es pequeño. Una antigua compañera de trabajo, sin mala intención, me comentó al cruzarnos en el supermercado: ¿sabías que Luis y Marta se fueron de vacaciones a la playa? Subieron unas fotos preciosas. Marta, su esposa, por primera vez escuchaba su nombre asociado a algo normal, a algo feliz. No a una discusión o a un silencio culpable. Fue como un puñetazo en el estómago. Yo me había ido, y su vida, la de ellos, seguía su curso, con fotos de atardeceres y sonrisas para la cámara. Entonces empecé a pensar en ella de otra manera. No como la esposa ingenua o la mujer resignada, sino como alguien que, igual que yo, eligió permanecer en esa guerra fría. ¿Qué la ataba a él? ¿El miedo a la soledad, la comodidad, el hábito? ¿O era algo más oscuro, como una necesidad de tener el control, de saber que, al final, él siempre volvía a su casa?
Tal vez nuestro triángulo no era él en el centro con dos mujeres a los lados. Tal vez era un círculo perverso donde los tres nos dábamos algo. A él, la ilusión de ser deseado. A ella, la certeza de ser la legítima. Y a mí me daba la terrible convicción de que era especial, la elegida para el amor verdadero, aunque fuera a escondidas. La rabia ha ido cambiando en una curiosidad enfermiza. No por él, cuyo recuerdo ahora me parece triste y casi patético, sino por ella. Por Marta. Tengo la tentación absurda de buscarla en redes sociales, de estudiar sus fotos, de descifrar en su mirada si hay triunfo, resignación o simplemente el vacío que deja años de fingir. Quisiera saber si, después de mi retirada, la tensión que los unía se evaporó, dejando al descubierto el verdadero hueco de su relación, o si, por el contrario, encontraron una nueva y frágil paz. Incluso me pregunto si él habrá buscado a otra. Si habrá repetido el mismo guión, con las mismas palabras sobre un matrimonio muerto. La idea no me duele tanto como me da asco. Asco por haber caído en eso, por haber creído que yo era la excepción. Tal vez el verdadero final de esta historia no ocurrió cuando me fui. Tal vez está ocurriendo ahora, mientras ella pone la mesa para dos y él mira su teléfono, o mientras yo me preparo para una cita con un hombre cuya vida entera me parece, por fin, aburridamente transparente. El nudo que los tres atamos sigue ahí, flotando en algún lugar, y sospecho que nunca desaparecerá del todo. Solo hemos aprendido a vivir con su sombra. La cita con el hombre de la vida transparente fue un desastre. Se llamaba Daniel y habló sin parar sobre su divorcio amistoso, su perro, y su pasión por el senderismo. Todo era tan abierto, tan sano, que me encontraba buscándole las grietas, las mentiras que no estaban ahí. Al final de la noche, cuando me dio un beso en la mejilla y dijo: «Ha sido muy agradable, te llamo luego para salir de nuevo», supe que no lo haría. Y lo peor fue que sentí alivio. Había fallado mi reentrada al mundo de la normalidad. Al día siguiente, el impulso fue más fuerte que mi razón. En un café, con las manos muy nerviosas, abrí Instagram y busqué su nombre. Marta López. No fue difícil encontrarla. El perfil no era privado. La primera foto me dejó sin palabras. No eran sonrisas de mentira. Era él, Luis, con el pelo más corto y algo de canas en su cabeza, abrazando a una mujer rubia y delgada que, no era Marta. La llevaba en la playa al atardecer, la misma playa de las vacaciones que mi excompañera me había mencionado. El pie de foto decía: «Comenzando una nueva aventura». Deslicé el dedo hacia atrás, con mucha confusión. Fotos de esa misma mujer, solitaria y triste, en lo que parecía ser un departamento vacío. Una foto con los ojos enrojecidos y un vaso de vino. Luego, una imagen de documentos legales sobre una mesa de madera. Finalmente, una foto de hace 3 meses, Marta, sola, con una expresión serena y dura, sosteniendo las llaves de una casa. El texto era corto y contundente. Capítulo finalmente terminado. Él no se había ido de vacaciones con su esposa. Se había ido con otra. Marta no solo lo sabía, sino que había publicado la evidencia de su divorcio como parte de una guerra, un acto final de control y despedida. Sentí un mareo repentino. No era celos. Era algo más profundo y vergonzoso. Una identificación brutal con esa mujer rubia y delgada de la playa. Yo había sido ella. Marta nos había vigilado a las dos, había aguantado, y cuando se fue, lo hizo dejando la evidencia a la vista de todos. ¿Y la nueva? ¿Sabía ella que Marta lo conocía? ¿Sabía que yo había existido? Probablemente no. Probablemente Luis le estaba contando la misma historia, con un nuevo villano y la exesposa que no lo entendía. La dinámica no había cambiado. Solo los personajes. Yo ya no estaba en escena, pero la obra era la misma. Él seguía necesitando su doble vida, su narrativa de hombre incomprendido. Marta se había convertido en la espectadora que ahora, desde fuera, revelaba el truco. Y esta nueva mujer, ella era ahora yo, atrapada en el mismo laberinto de mentiras, creyéndose la excepción, la salvadora, la elegida para el amor verdadero. Cerré la aplicación con un nudo en la garganta. La sombra del nudo que creí haber dejado atrás era más larga y densa de lo que imaginaba. No había escapado. Había sido reemplazada. Y la única que parecía haber cortado ese ciclo, con una decisión admirable,
Había sido Marta. Tomé mi teléfono y, por primera vez en meses, miré el historial de llamadas bloqueadas. Su número aún estaba ahí. Una parte de mí, enferma y curiosa, quería desbloquearlo y escribirle. No a él. A ella. A Marta. Quería preguntarle cómo lo hizo. Cómo encontró la fuerza para no solo echarlo, sino para exhibir su nueva sustitución como un trofeo de su propia liberación. Quería saber si, en algún momento, había pensado en mí con algo que no fuera desprecio. Pero no toqué la pantalla. Solo me quedé sentada, mirando el teléfono negro e inerte, imaginando a la nueva mujer en aquella playa, feliz e ilusa. Pasó un año. No contacté a Marta. Tampoco volví a buscar sus perfiles. La imagen de esa playa y de la nueva mujer se fue desvaneciendo, como una pesadilla recurrente que por fin pierde fuerza. Concentré mis energías en cosas sencillas, en mi trabajo, en recuperar una amistad que había descuidado, en aprender a cocinar algo más que platos para una sola persona. La normalidad, al principio dolorosa, se fue volviendo un hábito cómodo. Hasta que un martes por la tarde, en la librería del centro, la vi. Fue ella quien me reconoció primero. Yo estaba leyendo una novela, concentrada, cuando sentí una presencia a mi lado y una voz tranquila, sin rastro de duda, dijo mi nombre. No el nombre cariñoso que él usaba, sino mi nombre completo, tal como debía figurar en algún viejo mensaje que ella leyó años atrás. Me di la vuelta. Allí estaba Marta. Se veía distinta a sus fotos, más real, con unas leves arrugas que no salían en las imágenes y una mirada directa que no buscaba guerra, sino algo más parecido a un reconocimiento. Llevaba un vestido sencillo y sostenía un libro de jardinería. No parecía una mujer rota por el rencor. Parecía una mujer en paz. Sé quién eres, repitió, sin sonreír, pero sin hostilidad. He pensado mucho en hablar contigo. No para reclamarte nada. Ya no. El mundo se redujo al pasillo entre las estanterías de literatura contemporánea. El aire olía a papel nuevo y a polvo antiguo. Yo no supe qué decir. Solo atiné a soltar un hola que sonó ridículamente débil. Él está con otra, afirmó ella, como si estuviera comentando el tiempo. Supongo que ya lo sabes. Es curioso, la dinámica es idéntica. Hasta los mismos regalos, los mismos restaurantes. Hizo una pausa y sus ojos, de un gris claro, se clavaron en los míos. Por eso te busqué. Porque cuando vi que la historia se repetía, palabra por palabra, dejé de sentir rabia hacia ti. Empecé a sentir lástima por nosotras. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. No era el encuentro de confrontación que había temido o, secretamente, deseado. Era algo mucho más complicado. Yo me quedé 12 años, continuó, bajando un poco la voz. Tú te quedaste 3. Ella lleva 8 meses. Él necesita siempre a 2. Una para construir la ficción de un hogar, y otra para alimentar la ficción de una pasión. Ninguna de las dos es real. Las dos son personajes en una obra que él escribe solo. Sus palabras, tan claras y libres de veneno, desarmaron todos los argumentos, todas las justificaciones que había construido durante años. No había sido un amor prohibido y especial. Había sido un papel en una función patética. No te estoy diciendo esto para que te sientas peor, dijo, como si leyera mi mente. Te lo digo para que sepas que no fuiste la causa. Ni siquiera fuiste la excepción. Fuiste un síntoma. Y cuando uno entiende la enfermedad, deja de obsesionarse con los estornudos. Antes de que pudiera articular una respuesta, ella bajó la cabeza levemente, como cerrando una conversación que solo había existido en su cabeza durante años. Espero que ahora estés bien, dijo. Y luego, con una simpleza que lo cambió todo, añadió. Yo, por fin, lo estoy. Giró sobre sus talones y se perdió entre los estantes, llevándose consigo el libro de jardinería y el peso de una verdad que yo nunca me había atrevido a formular. Me quedé allí, con la novela sin terminar de leerla aún apretada contra el pecho, mirando el espacio vacío que había dejado. La rabia, los celos, la duda, incluso esa curiosidad que me consumía se disolvió de repente. No hubo un alivio dulce, sino una comprensión fría y total. Él nunca me había elegido a mí, ni a ella, ni a la que vino después. Se había elegido a sí mismo, una y otra vez,
usando nuestros pedazos para construirse una mentira. Marta, con sus 12 años de servicio, había sido la primera en verlo. Yo, con mis 3 años de espera, había sido la segunda. Y ahora había una tercera, perdida en su burbuja, creyéndose la protagonista. Pero yo ya no era un personaje en su obra. Al escuchar a Marta, al ver la paz en sus ojos, el guión desapareció en mis manos. Por primera vez en años, la sombra del nudo se desvaneció por completo, porque alguien, por fin, me había mostrado cómo se desataba.